Estamos en línea con el ex diputado Mario Cafiero. Para nosotros es un placer tenerlo y poder hablar un poco de la coyuntura que estamos atravesando. Mario, Pablo Zarnicki te saluda acá de Serie de Paso. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Acá estamos bien, contentos de tenerte. Me acompañan acá en la mesa Carlos y Patrick, que te quieren saludar. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas noches. Un saludo a todos. Bueno, Mario, la verdad que en este país siempre hay cosas para hablar, siempre hay muchos temas, pero yendo a lo que está pasando ahora y a las cosas que se están decidiendo en el Congreso, ¿qué te gustaría decir o cuál es tu posición con respecto tanto al tema del blanqueo, de alguna manera jugada política de atarlo al pago de la normalización de los juicios de los jubilados? Empiezo preguntándote por ahí y después hay muchos temas como la marcha de mañana y otras cosas, pero yendo a lo que estás discutiendo ahora en la Cámara y por tu experiencia de haber estado ahí, ¿qué mirada tenés? Bueno, esto es, digamos, una historia que se repite, ¿no? Creo que la Argentina debe tener un récord de cantidad de blanqueos en los últimos años, ¿no? El gobierno anterior creo que decretó 3, y bueno, este lleva 6 meses y ya decreta el primero. Son parches porque en definitiva, digamos, acá haría falta una reforma profunda, una reforma del sistema impositivo que premie a la persona que invierte en Argentina y que no fuga. Claro. ¿Por qué se tiene que pagar los mismos impuestos un empresario que reinvierte sus ganancias que otro que lo fuga al exterior? Sí, parece un sinsentido, ¿no? Claro, o sea, tendría que haber un incentivo desde el punto de vista fiscal en una reforma impositiva que premiara la inversión y castigara la fuga de capitales, que es fundamental. O sea, no puede funcionar un país cuando los empresarios y las clases adineradas y los sectores, digamos, del capital, sus ganancias las fugan afuera. Esto no funciona, es un sistema destinado al fracaso, que es el fracaso que venimos teniendo en los últimos 40 años, desde que nos ingresó Martínez de Oz en este sistema de endeudamiento y fuga de capitales. Bueno, esta es la realidad de la Argentina, que encuentra siempre límites a su crecimiento. Y por otro lado, debería haber una reforma del sistema financiero. Nosotros necesitamos bancos que tomen el ahorro, las ganancias de las empresas y los vuelquen en inversión, en nuevos préstamos, en financiar las pymes, los proyectos de inversión, financiar las obras, qué sé yo, tantas cosas hay que hacer en la Argentina. Claro, y que esa plata... Si no se abordan estas dos cuestiones fundamentales, que es la reforma impositiva y la reforma financiera, cada tanto hay un blanqueo que, por supuesto, premia al que evadió, al que eludió, al que fugó, y castiga al que la puso en la Argentina, ¿no? Cuando ellos en su momento, no sé cómo está mandada la ley exactamente, pero cuando ellos hablaron de en este caso, como para mostrarse distintos de alguna forma, hacer el blanqueo, pero darle un premio, digamos, a lo que en realidad ya tendría que estar dado, pero digamos, darle un premio a los que sí tienen la plata en blanco y, como decís vos, invierten. ¿Te parece que solamente para la tribuna? ¿Te parece que algo de eso se puede hacer efectivo? ¿O el que ya pagó ya perdió, por decirlo de alguna forma? Sí, no perdió, cumplió cumplió, lógico. Su obligación. El que salió beneficiado fue la vivada, la típica viveza argentina sigue siendo premiada. Y bueno, si no premiamos la virtud del que invierte, del que labura, del que la mete adentro, del que no está especulando a ver si la lleva a las Bahamas o a donde sea, y la pone de vuelta para que su fábrica crezca, su negocio prospere y demás, y digamos, tenemos que premiar ese tipo de actitud. Las sociedades tienen que buscar que los valores sean premiados y los desvalores sean castigados, o al menos no sean premiados, ¿no? Claro. Ahora, cuando se da este tipo de leyes que se suele aprobar, no te digo en forma unánime, pero casi, ¿te parece que es un poco por reciprocidad a lo que, por ejemplo, decís que fue el blanqueo, por ejemplo, el de 2013 y el de 2008? Entonces yo, por ejemplo, lo escuchaba a Pichetto decir, bueno, no nos podemos oponer a esto si nosotros hicimos lo mismo, ¿no? Con cierta coherencia. ¿Te parece que se da un poco por eso, digamos, por decir, bueno, vos me lo votaste, ahora yo te lo voto, o les parece bien? Son siempre necesidades de caja. Claro. Son siempre. La Argentina ha tomado decisiones políticas, estratégicas, que tuvieron que ver con las necesidades de caja. O sea,
las privatizaciones en la década del 90. Y fue porque había que buscar dinero y se malvendieron empresas, se generaron, todo este régimen privatizador que no sirvió. Sabemos los malos resultados que tuvo. Cuando el anterior gobierno hacía los blanqueos, lo mismo, aparte, de las sospechas que había alrededor de determinadas empresas ligadas al gobierno, etcétera, etcétera. Acá estamos además con el agravante que ahora las sospechas no recaen solo sobre empresarios ligados al poder, sino hasta sobre el propio presidente, ¿no? Claro, sí, el presidente y funcionarios que, digamos, son empresarios porque ya fueron convocados desde su lugar. O sea, hay muchos CEOs de compañías que están ocupando cargos importantes, ¿no? Sí, un presidente que además, como mínimo, yo creo que debería incluso dimitir, como ha dimitido, no sé qué opinas tú, pero en Finlandia sabes que dimitió por un problema de Panamá, por el problema del blanqueo en Panamá. Y no sé si Mauricio Macri estaría dispuesto a dimitir. Bueno, estamos hablando de temas delicados, ¿no? Sí. No sé el caso de Islandia. De Irlandia, sí, lo he escuchado también. Acá, evidentemente, está en duda la palabra presidencial. En realidad está en duda. Vamos a ser sinceros, los que conocemos la trayectoria del grupo Macri y no solo del padre de Mauricio, sino del propio Mauricio, sabemos que es un típico empresario argentino que se hizo plata al calor del Estado argentino, de la patria contratista, que estuvo metido en distintos negocios con el Estado, y que ha tenido unas prácticas que son las prácticas de la mayoría de los grandes empresarios argentinos. O sea, vos lees la declaración jurada de Macri y es parecida a la declaración jurada de cualquier empresario, es decir, declara muy poco y tiene la mayor parte de la plata afuera. Claro, sí, aparte también es un poco contradictorio, fue más contradictorio cuando ni bien apareció el tema de los Panama Papers, que tal vez era un momento que, digamos, ya había dejado pasar la oportunidad antes, pero en ese momento que ya se descubrió eso, que diga directamente todo, y no que, como se está dando ahora, porque se descubrió lo de Bahamas, no quede otra que decirlo, y después aparezca otra cuenta y otra vez pase lo mismo. Pero para eso, hay que tener las partes pudendas limpias, digamos, ¿no? Claro. Sí, porque parece incluso más allá de la ética, digamos, y la moral, parece hasta una conveniencia política, ¿no? Si uno se pone en el lugar de él, decir, asumo como presidente, tengo tanta plata afuera, la traigo mañana, y sin embargo lo que parece hasta una manera de reparar eso de alguna manera, o intentar quedar bien con una parte de la sociedad, tampoco ni siquiera se toma ese mínimo detalle como para decir, no te tomo de tan tarado, por decirte de alguna forma. Lo que pasa que me parece, ¿no?, que cuando uno empieza a mentir, viste, ya después ya no sabes qué parte es verdad, mentira, y te vas embarrando en tu propia salsa. Claro. Y esto es lo que le está pasando a Macri. Porque vos decís, hubiera cortado de raíz. Y sí, pero si dice toda la verdad, hay un fiscal y un juez que van a decir, escúcheme, usted hizo una declaración distinta. Claro. Sí, tiene razón. O sea, está entrampado por las leyes que lo van a juzgar. Y es buena hora de que el Poder Judicial hoy, parece que está bien lo que está haciendo el Poder Judicial, es investigando el tema, pidiendo información, recabando información, si las empresas de quién son, quiénes son sus accionistas, si tuvieron movimientos, si Macri las declaró. Me parece que eso está bueno. Está bueno, sí, claro. Pero tenemos un presidente medio hackeado con eso, ¿no? Claro, y para salirnos con el mismo tema que fue pegado y todo, ¿te parece que el proyecto que presentó Basa Bilbaso, que está al frente de la ANSES, es viable? ¿Puede quedarse solamente en un plan, digamos, optimista y no cumplirse? ¿O te parece que de alguna forma se va a terminar cumpliendo, aunque no sea de la manera que ellos quieran, sea, no sé, con la famosa maquinita o como fuera para vos? O sea, ¿vislumbrás que se va a terminar cumpliendo con las sentencias de los jubilados, digamos? Bueno, primero reconozcamos que si hubo una injusticia grande que se cometió en estos años fue el maltrato que hubo con los jubilados y con toda esta trámites y juicios. Sí, las apelaciones, ¿no? Realmente, creo que el pedaleo que hizo el gobierno de los jubilados es repudiable
está mal que haya sucedido y está bien que se repare esto. Pero a mí esto me hace acordar cuando se privatizó YPF en la década de los 90, en la época de Menem, que se dijo que sí iba a usar la plata de YPF para pagar a los jubilados. Ahora dice, no, vamos a usar el blanqueo para pagar a los jubilados. Y vamos a ver si eso se cumple o no. Acá hay una cuestión, a ver, de justicia y de conveniencia. Justicia porque los jubilados tienen que cobrar lo que les corresponde. Y de conveniencia porque cuando vos, digamos, transferís recursos al sector pasivo, el sector pasivo tiende digamos, a usar esos recursos en un consumo local. Claro. Entonces tiene un efecto reactivante muy importante en la economía. Un abuelo que ya no tiene que tener la ayuda de los padres se alivian un poco, bueno, generan mejora las economías de muchas familias, no solo la del jubilado. Y eso creo que hoy la Argentina lo está necesitando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el tratamiento de la ley, vamos a ver qué cumplimiento tiene. Ya leí algunas cosas que me preocupan, eso que tienen que renunciar y que dentro de 2 años le pagan en 3, bueno, o sea, vamos a ver cómo se termina ejecutando todo esto. Siempre me parece que se usan de rehén a los jubilados para sacar cosas que más bien benefician a otro sector, en este caso todo el sector de los que han evadido y los que necesitan un blanqueo, porque si no pueden justificar la plata que tienen afuera. Y bueno, y es cierto que en el mundo se está avanzando en una mayor chequeo de la información alrededor de los paraísos fiscales, y bueno, esto evidentemente debe ser preocupación de algunos sectores, ¿no? Sí. Mario, te habla Carlos Traslaviña, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te cambio de tema. Mañana se va a hacer una movilización organizada por las 2 CTA contra los despidos, el aumento de tarifas y el veto a la ley de emergencia ocupacional. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, yo estuve en el acto de todas las CGT y ahí se planteó con claridad que el sector que está siendo postergado en toda esta nueva política económica del gobierno, esos son los trabajadores, eso es evidente. O sea, le han dado al campo, le han subido el dólar y bajado las retenciones, a las mineras lo mismo, las petroleras gozan de un régimen increíble de tener un precio del petróleo muy superior al precio del petróleo internacional. Después nos hablan de los mercados y nos bajan la línea del liberalismo, pero a la hora de cobrar la patria petrolera es absolutamente estatista. Bueno, después hubo los reajustes tarifarios y el sector laborante quedó verdaderamente postergado, y bueno, esto evidentemente los dirigentes sindicales supieron interpretar que había que hacer algo, hubo esta movilización, y después apareció el tema de la ley de despidos. Me parece que ahí falta contundencia en el reclamo, ¿no? Siempre me parece hay una actitud un poco demasiado cauta de algunos dirigentes sindicales. Yo creo que, no sé si un paro, pero me parece que una reacción mucho más enérgica tendría que haber habido por parte de la dirigencia sindical. ¿Por qué crees que no adhirió la CGT a esta movilización? Bueno, porque seguramente hay distintas negociaciones en curso alrededor de los fondos de las obras sociales, y bueno, siempre el gobierno tiene herramientas para tratar de sofocar el incendio, y seguramente algo de eso está sucediendo. ¿Y crees que el gobierno nacional se va a hacer eco de la movilización, las repercusiones que pueda llegar a tener esta marcha de mañana? No, creo que no. Parece que no. Por supuesto, siempre toda movilización sirve y toda movilización es necesaria para manifestar, pero a veces difícilmente pueda cambiar el curso de los acontecimientos, ¿no? Bueno, es que igual parece que tampoco se no está creo que haciendo... cambie el veto de la ley, ¿no? No, yo creo que no lo va a cambiar, pero como hablábamos antes de hacerse eco, yo creo que tampoco se hacen eco de nada, porque sí, el otro día las declaraciones, no sé si pudieses escucharlas, de Durán Barba diciendo que Argentina no tiene pobreza, puede quedar como algo anecdótico, pero no lo es, porque encima salió en televisión y se ha estado hablando estos días de estas declaraciones y comparó a Argentina con Calcuta y, bueno, en fin, dijo una serie de cosas un poquito grotescas.
Entonces parece, no sé. Bueno, Durán Barbas expresa el pensamiento, digamos, sin ambages, sin cosmética digamos, el sector político que hoy está gobernando la Argentina. Sin filtro, ¿no? Claro, es sin filtro. Sí. Es Aranguren y Durán Barbas. Sí, bueno, Aranguren tuvo la feliz frase de decir aumenta la nafta y el que no puede que no cargue. Claro, siendo todos una vez que compras el automóvil sos rehén de... Claro, no puedes usarlo. Si no lo podés usar, bueno, son los argumentos de la patria petrolera. O el ex ministro Fraga, que dijo que bueno, había que acostumbrar, que estamos mal acostumbrados, ¿no? Sí, sí, el acceso de las clases más necesitadas a un acceso un poco mayor, a mayor consumo, un viaje, digamos. Después lo aclaró de alguna manera, pero bueno, la frase quedó y digamos... No, pero ellos parten de esa idea, o sea, bueno, hay que hacer un ajuste. Claro. El ajuste, y el ajuste lo tiene que pagar el pueblo, porque no lo van a pagar los ricos. Sí, ahora te hago una pregunta porque muchas veces pasa esto, ¿no? Entre kirchneristas, macristas, opinólogos y de todo un poco. Están los que dicen, bueno, Macri está mal lo que hizo y están los que dicen que está bien lo que hizo. Ahora, para los que pensamos que está mal lo que hizo, y para vos en particular, y más allá de ese pensamiento, o a lo mejor es imposible separarlo, pero de ese pensamiento de mercado, liberal o como lo queramos llamar, ¿cómo te parece que se podía haber, digamos, de alguna manera, si estás de acuerdo, que se tenían que haber actualizado, por ejemplo, las tarifas? ¿Es tan cierto que se tenían que haber actualizado? Y si es, ¿cómo se podía haber hecho, si más paulatino? ¿De qué manera, si era necesario un ajuste? Si te parece que lo era, y si no lo era, no lo era. Y si lo era, ¿cómo te parece que hubiera sido mucho más tolerable para la economía del laburante, ¿no? Para cómo llevarlo a cabo con un poquito más de sensibilidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo soy ingeniero industrial y si alguien me dice, mirá, hay que aumentar los precios de una empresa, diría, bueno, pero ¿cuáles son los costos? ¿Cuál es la estructura de costos? Y Aranguren dijo, no, pero esta discusión tarifaria se dio en una audiencia del 2006-2007, sí, pero ahí el petróleo estaba a $120 y ahora está a 50, entonces... Ups. Un corte. Bueno, ahí se nos cortó la comunicación con Mario. Vamos a ver si la podemos retomar y si no, trataremos de seguir con el tema. Muy interesante las cosas que estaba diciendo, porque va más allá de lo que nosotros como periodistas opinemos. Alguien que ha tenido tanta participación y la tiene en la política argentina está bueno, porque más allá de que muchas cosas coincidimos con él, pero él tiene argumentos además. O sea, no, una trayectoria. Claro, y nos completa diciendo, bueno, ¿por qué el ajuste es ahora? Si el precio, justo estaba diciendo eso, sí, que cuando estaba, digamos, como muy barata las cosas, pero el precio del petróleo era otro. O sea, me parece que tanto en el caso de Mario como de otros tantos políticos y de distintos sectores, cuando nos explican a nosotros, a la sociedad, podemos entender un poco más y no comprar el título solamente de estar atrasada la tarifa, hay que aumentarla, o están altas, o digamos, sin entrar en la discusión. Pero está bueno que gente como ellos tengan una opinión que aparte es a favor. Pueden estar equivocados, lógicamente, Mario no tiene la verdad absoluta, nadie la tiene, pero por lo menos sabemos que tiene una mirada a favor del laburante, y bueno, y ver cómo ellos creen que se puede expresar, aunque ellos no tengan una capacidad, digamos, política de llegar a gobernar, porque son partidos un poco más chicos que forman coaliciones, pero digamos sí tienen representación parlamentaria porque tienen diputados, senadores en su espacio. Pero si bien no por no llegar a poder gobernar, pueden ser menos interesantes y escucharse ideas que después los políticos de turno, los gobiernos de turno, no siempre llegan lo más interesante. Claro. Entonces me parece que hay mucha gente, Mario me parece es un ejemplo, pero que hay mucha gente muy valiosa, y que también un poco, por lo menos a mí, me separa un poco esto de la mayoría de la gente que nos está escuchando, que es que todos los políticos son iguales, que todos los políticos son una mierda, que todos los políticos son ladrones. Yo salir a defender a los políticos sería lincharme solo, y creo que de eso que piensa la mayoría de la gente hay un gran porcentaje que es así. Vamos a poner el 90%, que es una barbaridad, pero a mí me parece que hay un 10% o un número X que no, que realmente son laburantes, que tienen una idea. Mario y muchos otros hace 50 años que están en la política con una idea, con una coherencia,
Y me parece que si nosotros seguimos incentivando la llama de todos los políticos son la misma mierda, y en realidad, aparte, ¿cuál va a ser la solución? Porque si no es la política, ¿cuál va a ser? Sí, hay que confiar en que haya políticos que no sean corruptos, y que sepan llevar el país a un lado mejor del que de momento lo estamos llevando. Y creo que me parece que nace también de la autocrítica, porque como decimos siempre, los políticos son, o sea, antes de ser políticos comían en nuestra misma mesa, es decir, nacen de nuestra sociedad, no vienen extrapolados de otro lado. No, pero son como una especie diferente, yo diría casi como son como ovnis, por decirlo de alguna manera. Claro. Poco tienen que ver con nosotros y con nuestra vida cotidiana, no tiene nada que ver con la suya, pero... Mario, ¿nos escuchás? Sí, Pablo, perfecto. Disculpanos el corte. Bueno, estábamos elogiándote, pero no en especial a vos, sino que decíamos que en esta visión que hay muy generalizada, tal vez con razón, que la gente pone a todos los políticos en la misma bolsa, o sea, son todos una mierda, son todos corruptos, como quieran decirlo. Yo muchas veces me peleo con la gente porque no creo eso. Sí creo que lamentablemente hay una mayoría, pero también me parecía, y nombré tu caso porque estamos hablando con vos, pero hay muchos otros también que sí son políticos que luchan por una idea, tienen un ideal, quieren que a la Argentina le vaya mejor. Después es muy difícil que a lo mejor, por cómo están armadas las cosas y todo, lleguen a gobernar, pero eso no quita que las ideas que vos nos estabas contando y las charlamos un poco mientras vos esperabas que nos comuniquemos, son piolas igual. O sea, me parece que si un gobierno, el anterior o los anteriores, tendrían un poquito la mente más abierta y convocarían a todos los espacios, y tendrían un bien común, que evidentemente no lo tienen, me parece que se podrían nutrir de muchas opiniones que no tienen que ver con derecha, izquierda, o sea, me parece que tienen que ver más con las cosas sensibles para la gente. Bueno, tenemos que pelear porque la política sea lo que tiene que ser, que se ha desvirtuado mucho, y realmente, bueno, esta es una realidad de todo el mundo. En el mundo hay una crisis de la política y de los dirigentes políticos. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, el caso de Trump. Cada antipolítico puede llegar desde la derecha, ¿no? Desde donde sea, pero pasa, o en España, porque en realidad, digamos, algunos teóricos hablan de la pospolítica, ¿no? De la posdemocracia, o sea que en realidad las decisiones no se toman por la política, sino por los grupos de interés económicos, y que tienen tanto poder, porque hoy ya no se trata solamente del dinero, sino de la capacidad de instalar en la sociedad una visión de los problemas que no es la visión real, ¿no? O sea, muchas veces se hablan de las consecuencias, pero no de las causas. Y bueno, y la política está rehén de los intereses económicos. Y hasta que no podamos digamos, cambiar esta relación de fuerzas, la política va a ser siempre cuestionada. Mario, me llega... Y en el mismo lodo todos manoseados, como dice el tango. Claro, es verdad. Sí. Mario, nos llegó un mensaje de un oyente llamado Martín que pregunta, ¿cuál es tu opinión con respecto a que Gioja presida el Partido Justicialista y Daniel Scioli sea el vicepresidente? Bueno, son esas, digamos, soluciones que van buscando esa dirigencia que a mí no me parece que sea representativa de un peronismo que pueda ser convocante, ¿no? Digamos, creo que ni la figura de Gioja ni la de Scioli pueden hoy encarnar un proyecto que enamore al pueblo argentino. ¿Quién, digamos, pensando un poco en las elecciones, haciendo un poco de futurismo, pero pensando en que el 2007 no está tan lejos y el 2019 tampoco, ¿qué ves dentro de tu espacio, dentro del peronismo? ¿Ves algunos nombres que te seducen un poco más? ¿Estás pensando en alguna idea, acompañar alguna idea, o vos mismo desde tu espacio, digamos, qué candidatos nuevos te parece que pueden surgir? Mirá, hay dirigentes que uno puede decir tienen capacidad, qué sé yo, que van, pero yo creo que tenemos que discutir un proyecto de país. Claro. ¿Qué hacemos con este enorme país que tenemos, lleno de recursos de todo tipo, que no sale de esta decadencia de hace 40 años? Y se plantee, bueno, las verdaderas causas de esta decadencia, que tienen que ver con atacar los problemas, ¿no? Yo tuve, por supuesto,
nací en el peronismo, acompañé a mi padre en mucha de su tarea política. Después tuve diferencias serias porque, bueno, me tocó ser diputado y cuestionar políticas como las de Cavallo, operaciones ruinosas financieras como la del megacanje, que me llevaron a alejarme del Partido Justicialista porque no, te dejaban solo, o sea, se estaban robando el país y todos estaban, no sé, como es, haciéndoselo distraídos, ¿no? Como dijo Solá, para llegar en política hay que hacerse el boludo, ¿viste? Bueno, yo no me quise hacer el boludo y bueno, terminé bastante solo y golpeado. Claro, lógico. Pero bueno, tratando de defender la idea de que un país no puede vivir al servicio del capital. Claro. Sino el capital tiene que estar al servicio del país. Y bueno, si no resolvemos este tema... Mira, el otro día lanzamos junto con algunos compañeros un observatorio internacional del sistema financiero. Sobre la idea de esta encíclica que lanzó el Papa Francisco, la Laudato Si, que es muy interesante, porque ahí, digamos, o sea, me gustaría que empezáramos a discutir desde las ideas de Francisco. Claro. Y desde esas ideas armar cuál es la problemática de la Argentina, cuál es la problemática frente a la cuestión financiera, la cuestión ambiental, la cuestión social, las grandes inequidades que hay hoy. Digamos, hoy vivimos un mundo con unas desigualdades enormes. El 10% de la población más rica tiene el 65% de la riqueza. Esos números son increíbles, ¿no? O sea, claro, parecen increíbles porque impresionan, ¿no? Claro. O sea, no estamos hablando de la famosa distribución del ingreso, sino de quién tiene las riquezas. Y vos tenés que el 50% de la población del mundo tiene solo el 5% de las riquezas. Sí, es una desigualdad que parece muy difícil de convivir con eso, ¿no? Es que la vivimos conviviendo en la realidad de todos los días, con digamos, la pobreza que vemos, la infraestructura que sabemos que falta a nivel de escuelas, de caminos, la inseguridad producto de la enorme exclusión social. Bueno, si no abordamos esas cosas, el peronismo nació como un acto, digamos, de rebeldía frente a las desigualdades sociales, sí, que había allá en la década del 40. Hoy son más grandes que en la década del 40, las desigualdades. Es verdad. Es verdad, después de haber atravesado un buen momento para el país, que fue aquella primera década de peronismo, donde, digamos, el famoso 50-50 estuvo, si no ahí, estuvo bastante cerca. Como decís vos, pasaron los años y eso un poco quedó atrás y nadie pudo volver a porque esos niveles. Éramos un país industrial, teníamos un país con digamos, enormes capacidades productivas de todo punto de vista, y bueno, y todo eso producto de esta extranjerización que hemos vivido de la economía, que se agudizó después de Martínez II para acá. Hoy, bueno, las 500 empresas más grandes de la Argentina, 350 son extranjeras. Y la verdad que sí. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Mario, no se abrumen, pero no, ahora es de noche, todo parece que no se puede resolver. Mañana va a amanecer y el país va a amanecer, y tenemos que prepararnos para un amanecer de una Argentina distinta. Sí, yo pienso que lo último que hay que hacer es resignarse y los que creemos que se puede buscar, como decís vos, un punto de acuerdo, un punto de unión, de donde después aparezcan los candidatos, pero con un plan y una cosa así que nos lleva a todos al mismo lado. Mario, te queremos agradecer 1000 veces, por decirlo así. Algún día que estés por acá te vamos a invitar para que vengas al piso, así charlamos un poco más distraídos y cara a cara. Te agradecemos mucho tu aporte, digamos, porque no es solamente el tema de agradecerte que nos diste bola a nosotros como radio, sino que tirás ideas que la gente las puede captar del otro lado y entender un poco más de qué se trata la política y las cosas que estamos viviendo. Te mandamos un fuerte abrazo y de nuevo gracias. Gracias, Mario. Bueno, gracias a vos. Un saludo a todos allá. Hasta luego. Chau. Gracias.